Bienvenidos a todos al Gen Génesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona, Valentina Rabaioli, y hoy tengo el honor de estar junto a Lourdes Gabriel, directo desde la provincia de Mendoza, Argentina, quien nos va a estar contando de una experiencia única e inigualable. Ella tuvo la oportunidad de ir a la NASA y entrenarse tal cual como lo haría un verdadero astronauta, todavía estando en el secundario. Así que bueno, aplausos para Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por favor presentate a la audiencia. Bueno, gracias por invitarme. Me llamo Lourdes, tengo 18 años. Al Space Camp fui en el 2019, en septiembre del 2019. Tenía 16 en ese momento. Y bueno, como lo dijiste vos, soy de Mendoza, de Maipú más específicamente. Un honor estar acá. Buenísimo. Bueno, primera pregunta, por favor contale a la gente de qué se trató Space Camp, qué es, cómo te enteraste de esta propuesta, qué era lo que iban a hacer, un poco de qué fue esta experiencia. El Space Camp fue una beca organizada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina para celebrar el 50 aniversario del alunizaje, que fue en el 2019. Entonces decidieron llevar a 50 chicos de toda la Argentina al Space Camp, que está en Huntsville, Alabama, y ahí entrenar durante una semana como astronautas, un poco tratando de crear como una buena relación, obviamente, Estados Unidos-Argentina, todo esto alrededor de 50 años del alunizaje, es como un montón, y realmente querían como hacer algo significativo e importante, por eso llevaron a tantos chicos, realmente que éramos muchos, normalmente la embajada hace muchas becas, hace muchos intercambios, y nunca suelen ir más de 10 chicos. Allá lo que hicimos fueron diferentes entrenamientos, algunos fueron más prácticos, más papel, digamos, otros fueron más al aire libre, las misiones. Tuvimos ciertos modelos de misiones espaciales, tuvimos 3, 2 cortos y uno largo, en donde realmente era como si estuvieras haciendo al espacio, era una misión al espacio, en donde a cada uno le daban un rol, había un piloto, había un comandante, había gente que iba a hacer las actividades extravehiculares, había gente en misión control comandando todo, era realmente súper verídico. Esa creo que fue como la parte más interesante y donde más podías llegar a ver cómo era todo eso, ese mundo. Y después teníamos, por ejemplo, tuvimos que armar un pequeño cohete y tenía que llevar un huevo adentro del cohete. Y había que lanzarlo y salía el paracaídas y el huevo tenía que aterrizar sano, digamos. El mío no me acuerdo si, sí, el huevo creo que llegó sano al piso. Y después tuvimos un par de talleres, por ejemplo, de historia, tuvimos uno, toda la historia espacial de Estados Unidos. Después tuvimos otro de biología, nos enseñaron un poco el cuerpo humano, algunas cosas que pueden pasar en el espacio y qué sé yo. Y después tuvimos ciertas actividades al aire libre, en un lugar que se llamaba el Área 51, le decían ellos, que era como un bosque. Y ahí hacíamos actividades más como de equipo, de afianzar los equipos, de trabajar en equipo, estar al aire libre, subimos por ahí a un poste y había que tirarse y medio confiar en que el otro iba a ayudar a atraparte y ese tipo de cosas, estuvo bastante bueno. Mi proceso de aplicación fue bastante gracioso, la verdad, porque yo me enteré por mi instituto de inglés, Amicana, es uno de los 13 centros nacionales de la embajada que están como en mucho contacto, entonces ellos promueven todas estas cosas. Nuestra Miss nos contó sobre esto que estaba haciendo la embajada, qué sé yo, nos contó como todo lo que íbamos a hacer, el viaje a Estados Unidos, qué sé yo, y como que nos reanimó, yo me reenganché, dije sí, no, me re gustó esto, y después mirando así como los requisitos que necesitabas, qué sé yo, vi que la inscripción cerraba el 15 de mayo, abril, creo, y era 14 ese día. Entonces fue como, ay, no, ¿qué hago? Llegué a mi casa como diciendo, le conté a mi mamá y le decía, no sé qué hacer, porque, o sea, no tenía tiempo. Mi mamá como que me dijo, nada, ya fue, así, lo que sé yo, se ve re interesante. Entonces agarré, hice todo así como súper rápido, había que hacer un video y había que escribir como unos pequeños ensayos diciendo como cuál era tu relación con la ciencia, por qué querías ir, qué pensabas hacer a la vuelta, eso era también como bastante interesante, como qué pensabas traer a tu casa del viaje.
Y agarré y hice todo así como pude, lo más natural posible, digamos, y quedé. Y yo creo que esa fue como una de las cosas que más me quedó de todo esto, decir, creo que el hecho de haberlo hecho tan espontáneamente, de haberlo hecho tan rápido, como que ellos realmente me vieron a mí en esos ensayos y en ese video, y después cuando me hicieron una llamada y me hicieron una entrevista telefónica, como que realmente vieron a la misma chica, como que liberó mi autenticidad, digamos. Y bueno, en cuanto al programa, ¿seguís teniendo contacto con otros chicos? ¿Había chicos también de otros países o era solo los 50 chicos de Argentina? Allá sí nos encontramos con chicos de otros países, había justo un grupo de australianos que estaban como en un viaje escolar, estaban en otro grupo porque estábamos separados por grupos, y a nosotros los argentinos nos separaron en 3 grupos diferentes. Y había un grupo de chicos más chicos, que eran de Costa Rica, si no estoy mal, pero eran más chicos, entonces casi no nos cruzábamos con ellos. Pero con los chicos de acá de Argentina sí estoy en contacto bastante con ellos, no con todos por ahí porque realmente somos muchos. Y aparte por ahí hay algunos que volvieron y como fueron como más dedicadas a la parte de la ciencia y qué sé yo, por ahí hemos perdido un poco contacto, no han seguido como tan pendientes, y por ahí hay otros como yo que nos llevamos como más la parte social y cultural del intercambio, y si la embajada nos propone actividades como, sí, hola, acá, yo ayudo. E incluso de ese viaje entré en contacto con IFU, una asociación de intercambios, y me hice voluntaria de esa asociación, entonces ahí también conocí nueva gente, incluso soy voluntaria con otros de los chicos que viajaron conmigo, entonces eso también nos mantiene bastante en contacto. Claro, porque me imagino que no solamente que era una experiencia totalmente diferente, sino que también el contexto, ¿no? Estar en otro país, en otro idioma, me imagino que eso les unió un montón también. Sí, realmente, o sea, es muy raro explicar porque hay gente que no conocía y con la que estuve en contacto una semana, 10 días, pero realmente con ellos viví las mejores experiencias de mi vida y cosas que no viví con otra gente y que otra gente que no estuvo ahí no puede sentirse identificada como ellos. Entonces es como un vínculo totalmente diferente al que podría tener con cualquier otra persona. Aparte también los mismos intereses. Igual, ¿vos siempre te gustó conocer así más del espacio, de la ciencia, o solamente lo viste como una buenísima oportunidad? Sí, en realidad es bastante loco porque yo jamás fui una de esas chicas, o sea, si vos me preguntabas, nunca se me hubiera cruzado por la cabeza decirte que quería ser astronauta o algo así. Había un par de chicos que sí tenían como eso de que de chicos era su sueño, ir al espacio. Yo nunca fui de esas, pero por eso como que me traje más todo lo que es el intercambio, porque realmente fue como esa locura de decir, ir a otro país con gente nueva, sin mi familia, fue eso como lo que más me llamó la atención y me atrajo de esto. Y bueno, de nuevo, fue como con lo que más volví, la gente que conocí de otros países, los amigos que hice, la embajada, como que me traje más eso, si bien siempre me interesó mucho la ciencia, más que nada la biología en realidad, me pasó eso, que vi que otros chicos iban con decir, estoy cumpliendo mi sueño de tener un traje de astronauta puesto, y para mí era, estoy cumpliendo un sueño de viajar lejos de mi casa con gente desconocida. Y estando allá, ¿qué fue lo más raro o lo que más te sorprendió que aprendiste estando allá? No solo particular de lo que fue el programa Space Camp, sino, como vos decías anteriormente, también de las relaciones más sociales que pudiste tener. Sí, a mí una de las cosas que realmente me llamó muchísimo la atención y me lo como retraje, digamos, es lo interesada que está la gente en nuestro país y en nuestra cultura. Realmente fue impresionante como los chicos australianos, incluso los crew trainers de ahí de Estados Unidos, que incluso eran de diferentes partes de Estados Unidos, la mía era de Canadá, era como realmente vos le decías que era de Argentina y les parecía fascinante, empezaban a preguntar por el clima, por el idioma, por la comida. A los chicos australianos les hicimos probar mate y sin ningún problema lo probaron. Mi crew trainer todo el tiempo nos estaba preguntando como, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice esto en español? Entonces,
Por ejemplo, cuando quería que nos pusiéramos en fila, ella había aprendido que era fila, entonces nos decía fila, fila, por favor. Entonces fue como re fascinantemente, son como súper abiertos a decir una cultura nueva, gente nueva, quiero saber más. Y eso como me re sorprendió. Y bueno, si tuvieras la oportunidad, ¿no? De poder repetir esta experiencia, ¿lo harías o no? Vos me decís, si pudiera viajar al pasado y hacerlo todo de nuevo, obviamente te diría que sí. Ahora, si me dijeras volver a hacerlo ahora con otra gente de nuevo, la verdad que no sé, porque sería como el mismo lugar, el mismo viaje, pero experiencias totalmente diferentes. Entonces me daría miedo de quitarle esa cosita especial al viaje anterior y a los amigos que hice. Por ahí si me dijeras todo lo mismo, van todos los mismos chicos una semana al mismo lugar, bueno, sí, probablemente te diría obvio, los extraño un montón, me haría súper feliz volver a vivir todo eso con ellos. Buenísimo, saludos también a todos los chicos, si alguno está escuchando. Sí, saludos, los extraño mucho. Buenísimo. Y otra pregunta, yo hice una encuesta en Instagram preguntándole a gente que escucha este podcast si ellos tuvieran la oportunidad de visitar o de vivir en otro planeta, porque bueno, ya sabemos que en el último tiempo ha habido como mucha investigación acerca de eso a escala global. Y me sorprendió porque el 65% de los encuestados dijeron que sí y el 35% dijeron que no. Yo la verdad pensé que muchos más iban a decir que sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinás vos? Si vos te gustaría o no. Sí, yo la verdad no sé si te diría que sí. Creo que también igual tendría mucho que ver si estaría con mi familia, con amigos, porque por ahí estar tan lejos y estar solo es como un montón. El futuro puede cambiar muchas las cosas, porque bueno, por ahí las cosas se ponen complicadas acá. En vez de tratar de buscar un escape, estaría mejor tratar de solucionar los problemas acá primero. Por ahí eso nos llevaría más lejos. Que yo me acuerdo, no nos hablaron mucho de cosas futuras. Sé que tuvimos creo que una sola charla donde se habló un poco, nos contaron como un poco de la idea de vivir en la luna, si no estoy mal, como de estos prototipos de iglús, que la gente pudiera vivir ahí. Nos contaron como un poco de eso, de como miren lo que estamos haciendo, y eso, pero se enfocaron más que nada como en el entrenamiento, en cómo se hace esto, aprendan a hacer esto. Estuvo sobre todo dedicado a eso. Ahora vamos a pasar a la sección de este podcast en donde entra a jugar la audiencia, que básicamente yo la llamo mito desmentido porque vamos a discutir opiniones o preguntas que la gente tiene sobre este determinado tópico. Hay una que es mitad mía la pregunta, mitad de la audiencia, pero bueno, también yo había hecho una pregunta en la cuenta de Gen Genesis Podcast en Instagram, preguntando sobre qué opinaba la gente sobre las teorías conspirativas que hay sobre el espacio, si las creían, si no. Salieron muchas muy interesantes como la teoría de universos paralelos, la teoría de la panspermia, un montón distintas. Yo te quería preguntar, ¿por qué vos pensás que surgen estas teorías conspirativas? Y específicamente sobre el espacio, ¿no? Como muy difícil no pensar que hay algo más allá de nosotros o más grande que nosotros. Entonces, creo que como por ahí lo que tiene más sentido es si no se lo vas a atribuir a un dios o algo así, es decir, hay más vida de afuera, porque en realidad si te pones a pensar, normalmente no vemos a los extraterrestres o los marcianos o lo que quieras como iguales, los vemos como una raza superior. Sí, yo creo que la gente suele como tener muchas preguntas sin responder al respecto, todo lo que es el espacio y el universo, y que como que el ser humano no puede soportar no tener preguntas sin respuestas. Entonces como que necesita atribuírselo a otra cosa, como que definitivamente tienen que ser mejores que nosotros, cuando no sé de dónde salen esas teorías de que definitivamente son superiores y mejores y tienen más tecnología y no sé qué, cuando perfectamente puede haber más planetas allá afuera que tienen seres humanos iguales que nosotros. Sí, yo concuerdo también, porque yo pienso que es más el desconocer, el no saber. Una pausa antes de seguir, se lo dije afuera de cámara, pero se lo vuelvo a repetir.
vayan, si lo están escuchando en Spotify o en otro lado, vayan al video de YouTube y miren la remera que tiene puesta Lourdes ahora, porque es genial. No se la pierdan, así que vayan a verlo. Esta es otra opinión que la verdad me llamó muchísimo la atención. Alguien puso como, ¿por qué será que sabemos mucho más del espacio en comparación a el océano? Yo me acuerdo que hace unos años se decía que aproximadamente de la cantidad total de especies que viven en el océano, solo se conoce un 20% o menos de un 20%. Y bueno, supuestamente, como decíamos anteriormente, no hay muchas más investigaciones un poco más activas sobre lo que es el espacio y el universo. No sé vos qué pensás al respecto. Y creo que eso también está como muy relacionado con lo que estábamos hablando recién de buscar refugio en otro planeta antes de intentar arreglar el nuestro. Creo que es como eso de decir, no me importa lo que hay acá, yo vivo acá, pero decir, bueno, yo vivo acá, yo quiero saber lo que hay de afuera, no lo que hay acá adentro. Creo que por eso nos llama como mucho más la atención lo que es el espacio, otros planetas, otros universos y esa supuesta infinidad del universo. Bueno, y ahora, para ir terminando, esta es una pregunta que yo le estoy empezando a hacer a todos mis invitados, que es, si vos fueras un gusto de helado, ¿cuál serías y por qué? Te cuento una pequeña anécdota antes de responderte. Justo me hizo acordar de este lugar en que se estaba hablando del Área 51, al que íbamos a hacer actividades al aire libre. Siempre que llegábamos, hacían como una ronda y nos hacían una pregunta random. Cada vez que ibas era una pregunta random diferente. No me acuerdo si nos preguntaron lo del sabor de helado, creo que nos preguntaron el sabor de helado favorito en un momento, pero también nos preguntaron como si pudieras transformar tu brazo en una comida y que nunca se termine y que vos puedas comer de ese brazo y se regenere, digamos, ¿qué sería? Y en otra ocasión nos preguntaron nuestro espíritu animal. Me hiciste acordar de eso. Yo creo que probablemente sería chocolate, eh, porque, o sea, me gusta mucho el chocolate, siempre pido chocolate. eh, en el helado, o sea, pido otro sabor más, otros dos sabores, pero algún chocolate tiene que haber. Como muy yo, o sea, todo el mundo sabe lo mucho que me gusta el chocolate, vos me das chocolate y no te lo voy a negar, no me va a durar nada tampoco, y probablemente si me regalas un chocolate me mejoras el día, o sea, ya me pusiste una sonrisa con preguntarme nomás. ¿Te acordaste del chocolate? Y me encantó, me Sí, encantó. sí, soy un poquito más feliz. No sé si algunas palabras finales y algo más que te gustaría comentar. No sé, la verdad, quién estará escuchando esto, como cuáles serán sus motivos por interesarse por este video, este episodio, pero por ahí decirles como a todas las personas que estén pensando por ahí en aplicar para ciertas becas, para ciertos intercambios y que tengan ese, no voy a quedar, sí, no sé qué, nunca me ha pasado, nunca he ganado ni un sorteo en Instagram, eh, que lo hagan, o sea, que realmente lo puedes hacer en un día, como dice yo, y no te va a pasar nada, no vas a perder un brazo, no hay dignidad que perder. En una de esas te sale bien, por ahí antes de decir, no, no lo hago, decir, ya fue, si sale mal, y si sale bien, sale bien. Por ahí repetir algo que suelo decir mucho, y es que los sueños se cumplen no porque la vida sea un cuento de hadas, sino porque vas atrás de ellos y luchás y los perseguís y por eso se cumple, si uno quiere. Y también animarse, ¿no? Ya sé que cuesta, pero a salir un poco de la zona de confort, porque Sí, totalmente. creo que puedes aprender un montón de cosas súper valiosas a la introspección, ¿no? De aprender mucho de uno mismo. Sí, no, totalmente, o sea, te cambia en todos los niveles que te puedas imaginar tener una experiencia así. Y por ahí vos vas por una cosa y terminás volviendo con un montón que ni te imaginabas. Nunca vas a salir perdiendo de una cosa así. Buenísimo. Bueno, no sé si te gustaría ahora dar tus redes sociales o si estás trabajando en algún proyecto que te gustaría que la gente siga. En este momento no estoy trabajando en ningún proyecto en especial. Si me quieren seguir en Instagram es @lu con dos u, punto Gabriel guión bajo. Y bueno, animarlos a que también sigan a la embajada, que siempre están haciendo cosas nuevas, y a las diferentes embajadas, realmente todas las embajadas, no sé, del país al que quieras ir o con el que quieras hacer algo,
recomiendo mucho seguirlas en Instagram. Y a IFU también, que hacen intercambios, recomiendo seguirlos. Muchísimas gracias, Lu, por estar en el episodio de hoy. Así A que, vos. así que bueno, espero también que a todos los que hayan escuchado esto les haya servido, les haya gustado, les haya interesado, porque la verdad que todo lo que comentó Lu, concuerdo todo al 100% y bueno, la verdad muy feliz por vos de que hayas podido tener esta experiencia. Bueno, gracias a vos, un placer haber estado acá, muy lindo. Esto ha sido todo por el episodio número 7, pero tranquilos, hay todavía muchísimo más por escuchar. Para el episodio número 8 tenemos programada una entrevista desde Sudáfrica. Créeme, no te la vas a querer perder. Seguinos en Instagram, Twitter, en todas nuestras plataformas, en YouTube específicamente, suscríbete porque allá van a estar todos los videos disponibles con subtítulos en el idioma correspondiente para que los puedas seguir disfrutando. Que te gustaría que sea discutida en el programa, si pensás que a alguien le gustaría participar o si vos mismo te gustaría ser el entrevistado del día, porque quiero escuchar la voz de quienes me escuchan. Muchísimas gracias nuevamente por escuchar y recordá, usa tu voz.